en gloria, si lo veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres le darán la gloria, alzando voces, hosanas cantarán. Si lo veremos la mañana hermosa, si lo veremos en todo esplendor, huestes triunfantes de los redimidos, entonaremos hosanas a Jesús. Si lo veremos en aquel gran día, si lo veremos en su majestad, todos unidos le tributaremos nuestra alabanza. Hosana al Señor, hosana al Señor. Amém? Creio que agora eu consegui fazer, né, hermanos? Acá a coisa andar. Vamos fazer uma oração, então, neste momento. E pido que Miriam, se Miriam pode orar, Miriam, só fazer uma oração para começarmos. Bien, oremos entonces. Señor Dios y Padre que está en los cielos, queremos darte gracias por un sábado más, podemos estar en tu presencia. Gracias por cada día tener la oportunidad de ver a ti como nuestro Dios que nos sostiene y acordar que além de nos sostener, nos da oportunidad de recordarmos que o Senhor hace um pacto com cada um de nós outros diariamente, um pacto de salvação. Queremos dar-te graças porque durante toda a semana protegeste a cada um de nossos irmãos que estão acá e aún está protegendo nossos irmãos que estão em hospital, que estão enfermos. Tu aún tens le oportunizado um dia mais de vida e le oportunizado la bendição de la recuperação. Queremos colocá-los aún todos em tus manos, para que sintam que o Senhor está a seu lado, afofando-lhes a cama e dando-lhes a cura, principalmente a cura física, mas principalmente a cura espiritual de saber que há um Deus que los salva e los sana também. Pedimos, Padre, por nossos irmãos que necessitam de trabalho, que eles também puedan ter seus meios de sustento. E quando verem essas bendições, verem que são bendições que vêm de ti. Pedimos por cada que está escutando através também de YouTube, que tu abraço de amor pueda se estender a cada deles também. Perdona, por favor, de nossos pecados e bendiga essa programação de escola sabática e será desarrollada e que tu Santo Espírito pueda habitar em nós outros. Necessitamos do Santo Espírito para que podamos ver nossa condição e nos arrepender, mas também necessitamos de tu Santo Espírito para entender tu palavra e tus propósitos para nossa vida. Pedimos tus bendições em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Passamos ao missioneiro agora.
Tiroteo desde el automóvil. Chanel, de 31 años, se encontraba en una sesión de capacitación para maestros en una escuela de Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, cuando oyó el sonido repetitivo de un arma de fuego semiautomática. Los maestros se pusieron en pie de un salto y corrieron a la ventana del tercer piso. En la calle, un hombre corría, huyendo de un automóvil blanco del que provenían los disparos. Algunos maestros gritaron de miedo y todos se lanzaron al piso por seguridad, mientras el automóvil pasaba frente a la escuela. Así esperaron durante 2 largos minutos, hasta que finalmente cesó el ruido de los disparos y solo se escucharon el llanto y los gritos de los niños asustados. Chanel también lloraba. Era la segunda vez en 7 meses que oía disparos. Los maestros bajaron las escaleras para tranquilizar a los niños. Chanel, que había ido a esa escuela para ayudar a dirigir la capacitación, salió a la calle. Afuera ya estaban algunos agentes de la policía, pidiendo a los conductores que movieran los automóviles que estaban estacionados. Pero un agente impidió que ella se acercara a su automóvil. ¿Puedo al menos revisar si está bien?, preguntó ella. El agente la acompañó hasta su automóvil negro. Cuando lo vio, se quedó paralizada. Las ventanas habían sido impactadas y la carrocería tenía agujeros de bala. Hacía menos de 2 años que lo había comprado. Más tarde, Chanel se enteró de que 2 personas, incluyendo un niño pequeño, habían sido alcanzadas por las balas. Afortunadamente, nadie había muerto. Por la providencia divina, habían dado la tarde libre a muchos de los niños para que los maestros pudieran participar de la capacitación. El automóvil de la maestra había sufrido graves daños, porque el hombre a quien perseguía el pistolero había dejado abandonado el suyo y se había escondido justamente detrás del de ella. Esa noche, ya en casa, Chanel agradeció a Dios por su protección. Gracias, Dios, por salvarme y por proteger a todos los que estuvieron cerca del tiroteo. Gracias por tu constante protección sobre mi vida. Pensando en el tiroteo, recordó una conversación que había tenido un día antes. Mientras esperaba que le hicieran el cambio de aceite a su automóvil, ella y uno de los empleados habían comentado que mucha gente le daba tanta importancia a sus automóviles que hasta los ponían por encima de Dios. Durante la conversación, Chanel le había contado que presenció un tiroteo en la autopista 7 meses antes. El automóvil del atacante había terminado estrellándose contra el lado izquierdo del suyo, ocasionándole serios daños. Después de ese incidente, había entendido que Dios era lo más importante para ella. Podría perder mi automóvil mañana, pero mientras Cristo me conserve la vida, seguiré sirviéndolo, le dijo al empleado. Al día siguiente, el 12 de junio de 2019, ocurrió el tiroteo frente a la escuela. Después de ese incidente, algunos colegas le aconsejaron que vendiera el automóvil. «Véndelo», le dijo uno. «Tiene una influencia maligna». «Sí, es mejor que te deshagas de él», le dijo otro. «Parece que trae lo malo». Pero ella no veía razón para venderlo. «No se trata del automóvil», les dijo. «No debemos poner nuestra confianza en las cosas materiales. Debemos ponerla siempre en Dios». Ella ve en su automóvil un testimonio de la bondad y el cuidado de Dios. Dios siempre está dispuesto a protegernos cuando tenemos fe y proclamamos su nombre en medio de las dificultades. Gracias a sus ofrendas del 13º sábado de 2018, se logró construir el primer templo en la Universidad del Sur del Caribe, en Trinidad y Tobago, la tierra de Chanel. Gracias por tener en mente esta universidad a través de sus ofrendas del 13º sábado, que ayudarán a abrir en el campus un centro de capacitación para enseñar a los jóvenes alumnos a ser misioneros. Amén, mis hermanos. ¿Qué tal? Mis hermanos, una cosita, hermanos. Si usted puede, siempre que no for participar, silencie tu micrófono, ¿está bien? Así no reverbera la internet en el
áudio de nada. Neste momento, queremos, entonces, empezar a lição da escola sabática. Já estamos no horário aí bastante avançado, a coisa se vai, a hora se vai, né, irmão? Não espera nada. Então, vamos empezar aí a lição. E hoje temos a participação de los amigos aí, que estarão fazendo alguns dias distintos aí, cada um. Então, a lição de sábado habla mais ou menos aí, dando uma ideia do conceito básico del pacto. Sendo que os modelos de los pactos antiguos foi usado por Deus para bosquejar a revelação del plan de salvação, ¿cuáles são os conceitos mais importantes que debo aprender para ter todo claro no que se refere a mi redención y de mi familia también? Entonces, ¿alguien quiera leer para nosotros Éxodo 19, verso 5? Si alguien tiene la Biblia ahí a mano. Éxodo 19, verso 5. Buen día, pastor, yo lo leo. Sí, por favor, gracias. Ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardaréis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Muy bien, gracias. Entonces, semana pasada, hermanos, la semana pasada nuestra análisis llegó hasta la caída de la humanidad y que fue causada por qué? Por el pecado. Ahí nosotros ya estudiamos que Génesis capítulo 3, de Génesis 3 adelante tenemos el mundo en pecado. Y cómo fue que el mundo cayó en pecado y de ahí no arreglóse más. Entonces, teniendo esto en nuestra mente, nosotros vamos a ver que Dios empieza a hacer y se preocupa en hacer un pacto con el hombre, para que el hombre pueda tener, sí, la voluntad de Dios en su vida. Entonces, dentro de eso, la lección empieza analizando algunos de los pactos. El primer pacto que nosotros encontramos, Dios hace el pacto con Noé. Después, para evitar su destrucción y de su familia, luego después que salen del arca, ellos miran un arco, el arco iris, ¿no? Ahí lleno de promesas que Dios no va más a destruir la humanidad de esta manera. Continuaremos ahí entonces mirando el pacto de Abraham, que fue rico y lleno de promesas para todos nosotros, luego con el pacto de Sinaí y la importancia de lo que allí se proclamó. Y finalmente examinaremos entonces el nuevo pacto, al que todos los demás aludían. De esta manera, entonces, queremos estudiar ahí, hermanos, y entender un poquito más durante todo el trimestre sobre el pacto. Y esto es importante, pacto en español, alianza o beric en hebreo, todo tiene una idea, que es la idea de hacernos claro que Dios tiene un plan para estar con sus hijos. Y este plan es un plan especial, un plan de dar algo, aunque nosotros no tengamos algo para también dar en contrapartida. Entonces, de esta manera, Dios tiene planes especiales para nosotros. Y nos alegramos, entonces, en compartir esta lección con cada uno. En este sábado tenemos algunos hermanos que estarán haciendo ahí partes especiales de cada día, dando ahí la contribución para que podamos estudiar un poquito más, no solo uno hablando, sino hablando un poquito cada uno y discursando lo que entendemos de la lección de esta semana. Entonces, domingo creo que quedó con Wilson, ¿verdad, Wilson? Jesús, ¿está por ahí, Jesús? Sí, buen día, buen día. Es con usted, ¿verdad? Sí. Bueno. Buen día, hermanos. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un feliz sábado. Para el domingo dice nociones básicas del pacto y se basa en Génesis 17:2. Por favor, ¿lo pueden leer? Sí. Génesis 17:2. Y pondré mi pacto entre mí y ti,
y te multiplicaré en gran manera. Gracias. Dice que la palabra traducida como pacto en hebreo es berit, y hay unas 287 veces en el Antiguo Testamento que se refiere a ese pacto, a ese testamento. Dice que puede ser pacto, también puede ser traducido como testamento o última voluntad. Y en resumen, pacto es aquello que vinculaba a dos partes. Era muy común, creo que hasta el día de hoy, ¿no? Es común los pactos porque son compromisos que las personas asumen. Esto llevado, lo toma como una metáfora y basada en ese uso común que es el compromiso, lo lleva al uso religioso, ¿no? Y con un significado, por lo tanto, mucho más profundo, porque uno de los involucrados es Dios. También puede ser considerado también como un pacto matrimonial. El matrimonio es un pacto, es un acuerdo que llegan dos personas y que involucra algo más que solo la palabra, sino también el afecto, el respeto y en el caso de Dios también el amor. Yo pensaba sobre este tema, sobre el pacto que hacemos con Dios, el negocio que hacemos con Dios, y cuando Dios pone encima de la mesa, pone el oro de Ofir, me acordaba yo, ¿no? Porque es uno de los oros más finos que hay. De un lado está Dios poniendo el oro de Ofir, y del otro lado de la mesa estamos nosotros. ¿Qué ponemos nosotros, no? Muchas veces nosotros ponemos nuestra justicia arriba de la mesa. Y la palabra de Dios dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia. Entonces este es un pacto basado en el amor, porque ¿qué tenemos nosotros para ofrecer? Y acá habla de algunos aspectos que tiene que tener un acuerdo, ¿no? Que son básicamente tres cosas. Esto es un resumen muy pequeño. Pero primero la promesa de Dios. Dios nos promete proteger, bendecir, multiplicar, enriquecer. Esa es la gran promesa que Dios da y la promesa mayor que es nuestra salvación. ¿Nosotros qué ponemos? Nosotros ponemos la obediencia. Nosotros tenemos que obedecer porque ese es el pacto de Dios. Dios nos da la promesa, nosotros vivimos conforme a su voluntad y Él entonces nos da eso que es la protección, que es la bendición y por sobre todo que es la salvación. Recordemos que en este pacto que hemos hecho con Dios, Dios pone todo, inclusive pone a su Hijo como sacrificio vivo. A mí me parece un pacto muy injusto porque de un lado Dios poniendo todo y del otro lado nosotros poniendo nuestra obediencia, que no es muy obediente nuestra obediencia y muchas veces caemos y pecamos y de esa manera estamos incumpliendo el pacto. Antes se basaba en la palabra, ¿no? Cuando uno decía sí, era sí, cuando decía no, era no. Y ese era el pacto. La palabra tenía valor. El bigote ponía respeto. En ese momento sería la barba, ¿no? Si uno dice sí, era sí. Y si dice no, era no. Pero muchísimas veces el pueblo de Dios fracasó en ese pacto. Y Dios, que es eterno y que es justo, nuevamente renovaba el pacto, ¿no? Le dice a Abraham, el pacto que hice con tus padres, le dice a Moisés, ¿no? Que me acordé del pacto que hice con tus padres y lo voy a hacer cumplir por amor de mi nombre. Entonces vemos como vez tras vez Dios renueva su pacto con nosotros y nos llama a ser obedientes. Dios no va a hacer un pacto de protegernos del diluvio, porque el diluvio ya pasó. Dios no nos va a proteger en el desierto, porque nosotros no vamos a andar en el desierto del Sinaí, si bien podemos tomar un ejemplo espiritual, pero no vamos a andar 2 millones de personas en el pueblo en el desierto en el monte Sinaí. Dios eso no nos promete. ¿Cuál es la promesa que Él nos hizo hoy para nosotros? Es Cristo pronto volverá. Esa es la verdad presente y eso sobre el pacto nuestro con Dios es ese. Ya el pueblo de Israel
tenía la ceremonia del templo, el sacrificio en el templo, que recordaba que un día Cristo iba a morir. Bueno, Cristo vino y murió por nosotros. La promesa que Dios nos da ahora es que pronto volverá. ¿Qué espera de nosotros? Bueno, espera la obediencia, donde en el centro de esa obediencia están los 10 mandamientos, pero también es mucho más amplio que los 10 mandamientos. Y bueno, ¿y cuál va a ser el cumplimiento de esa promesa? Va a ser la segunda venida de Cristo y nuestra salvación eterna. Ese es nuestro pacto de hoy y sin lugar a dudas es una relación, no es pareja, no es justa, pero es basada en el amor infinito de Dios que siempre nos está llamando. Lo importante del pacto también es que nosotros no buscamos a Dios para hacer un pacto. Es Dios el que nos busca y nos llama vez tras vez para renovar ese pacto de amor. Hermano querido, que Dios los bendiga ricamente y que Dios nos dé fuerza para cumplir nuestra parte en este pacto de amor que tenemos con Dios. Bendiciones, que Dios los bendiga ricamente. Entonces, quiere decir que el pacto no era unilateral, ¿verdad? Era hecho por 2 personas o por 2 partes, ¿no? Y que no siempre me parecía ser igualitario, ¿no es así, Jesús? No Sí, siempre sí. era igualitario. Es lo que yo veía, ¿no? Es como digo, que Dios pone lo mejor y nosotros lo que ponemos en este pacto es nuestra fe, nuestras obras, nuestra justicia, que como digo, ¿no? Son trapos de inmundicia. Tenemos un pacto basado sin lugar a dudas en el amor y no en la igualdad. Muy bien, gracias Jesús, qué lindo, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia y con tranquilidad y nos colocamos delante de Dios, miramos que el pacto que Dios hace con el hombre siempre tiene las ventajas, siempre para el hombre. Es una ventaja grande, ¿no? Una ventaja grande que nos hace tener ahí clarito el amor de Dios por nosotros. ¿Cuánto tiempo perdemos a veces esperando algo del hombre y de nosotros mismos, ¿no? Y siendo que Dios no nos pide eso, ¿verdad? Bueno, esta lección entonces que estudiamos ahí fue del pacto de domingo, ¿verdad? Ahora vamos entonces para el pacto del día lunes. Lunes que habla entonces sobre el pacto de Noé. Yo creo que me confundí acá un poquito. Pero hoy, el lunes está con César, ¿verdad, César? Hola, sí. ¿Me oyen bien? Hace un reverbero ahí, no sé si hay más de un micrófono prendido, pero está. Escuchamos. Escuchamos por de Cláudia. ¿Me oyen bien ahí? Sí. Yo había activado el micrófono de Claudia, pero ese celular de ella está con un problema, parece, porque la computadora está lejos. Entonces me quedaba más práctico el celular de ella. Pero si ustedes me oyen de ahí, mejor. Digo porque la computadora está ubicada de una forma que está, para que ustedes tengan una idea, en el rack que soporta la tele está al costado. Entonces, como que activarle la cámara va a enfocar, no sé, libros ahí en un estante para variar, ¿no? Libros en mi casa. Y entonces, bueno, el micrófono, como estaba, la computadora está lejos, por ahí no quería activar tanto el micrófono porque tal vez se oía muy, muy bajo. Pero bien, si ustedes lo oyen bien, yo lo que quería era... ¿Hola? Está bueno ahora, César. Está bueno. Está bien. Bueno. Bien, gracias. Quería compartir con ustedes un versículo que está en Génesis, capítulo 6, versículos 17 y 18. Evidentemente que el versículo clave es el 18, pero yo también quise poner el 17 porque el 18 es una condición que Dios pone, o mejor dicho, antepone.
El 17 dice, Génesis 6, 17, yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora el 18 dice, pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, bueno, acá como dato informativo interesante, es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra pacto. Es en este versículo, en Génesis 6, 18. Antes de eso, la palabra como que no aparece en la Biblia. Entonces, la primera vez que Dios habla de un pacto es aquí en esta ocasión con Noé. Después vamos a ver que evidentemente hay otra alusión a un pacto anterior a este versículo, que está allí en el capítulo 3, que es la profecía mesiánica, pero eso es después. La palabra pacto tácitamente hablada es aquí en este versículo que acabamos de leer, Génesis 6, 18. Ahora, yo quería compartir con ustedes, antes que nada, la definición de pacto. Pacto, tengo acá, es un concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Esa es una definición de la Real Academia Española. Es directamente sacada de ahí del diccionario de la Real Academia Española. Entonces, reitero, un pacto es un concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir con lo estipulado. Esto es interesante saber. Es interesante saber porque hay una pregunta que ya la vamos a salvar, ¿no? del día, de este día de la lección, que es la siguiente pregunta. Si el pacto con Noé era unilateral. El pastor ya había comentado eso antes y acá esta definición deja claro, no existen pactos unilaterales. No hay eso, no existe. Un pacto sí o sí tiene que ser entre dos o más personas. Hay muchos pactos en la historia que son hechos por más de dos partes. Por ejemplo, el pacto de Varsovia, ¿no? Ahí ya estamos hablando de naciones, de países enteros que hacen un acuerdo, un tratado, pero cada uno tiene que comprometerse a cumplir con ciertos acuerdos, ciertas estipulaciones, ciertas condiciones que se dan en esos casos. Bueno, en Génesis 6, 18, el que habla es Dios y se dirige a Noé. Dios virtualmente pondría fin a la obra que él realizó en la creación, porque la maldad era mucha. Eso es un dato referencial para nosotros, porque hoy día la maldad ha aumentado mucho en el mundo, y no solamente ahora en los últimos días, ¿no? Sino que ya hace mucho tiempo que uno ve que la maldad ha aumentado en el mundo. Pero Dios, en su palabra, nos dejó en claro de que no enviaría, no generaría otro diluvio para destruir todo este orden de cosas. Y eso lo deja de manera muy tácita allí, y es lo que vamos a leer ahora. Dios toma la iniciativa de renovar el propósito divino y redentor del pacto que estaba vigente desde la caída del hombre. Entonces, Dios lo que hace acá es renovar. Más que establecer, lo que Dios hace es renovar. ¿Y por qué renueva? Vamos allí a Génesis 3:15, que fue un versículo que ya hice de referencia. El tiempo es un poco corto, así que vamos a apurarnos. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón, o en otras versiones dice en el calcañar. Bueno, nosotros sabemos que esta acá es la profecía mesiánica. Independiente de que esté hablando de la serpiente y de Eva, y bueno, lo que usted quiera, sabemos que acá Dios está refiriendo a que a futuro esta simiente de la mujer, que es la iglesia misma, es Cristo. Dios está anunciando que vendría un Mesías a cambiar el orden de las cosas, ese orden de pecaminosidad, maldad, etc. Y que esta serpiente, que ahí mismo en el Edén es Satanás, aquí también sigue siendo Satanás.
¿tá? Siempre será el enemigo de Dios, pero la simiente iría a herir, ¿no? Herirá a esa serpiente. Cristo es esta simiente. Dios acá entonces renueva el pacto. Y cuando habla con Noé, le dice, bueno, estas cosas que he creado, o sea, todo este orden de cosas que el ser humano estropeó, no fue Dios, ¿no? Esto necesita ser renovado, transformado, modificado. Y en el fin de los tiempos será igual, ¿no? Es necesario, y la Biblia lo dice, y es necesario, esa es la palabra, necesario, de que Dios haga nuevas todas las cosas, de que todo esto sea transformado, sea cambiado, ¿tá? Y tenga aquella imagen, aquel objetivo que Dios trazó desde el principio. Este mundo no puede seguir siendo como está siendo, y de hecho sabemos que las cosas se van a complicar, van a empeorar en varios aspectos. La maldad humana va a aumentar, el egoísmo va a aumentar, la inconsciencia, la desidia con las cosas de Dios, la decadencia moral, la decadencia espiritual, pero vendrá un tiempo de transformación. ¿Ah? Bueno, tengo unas preguntas para ustedes, que son poquitas, para que vayamos terminando esta parte de la lección. La primera, si alguno de ustedes se anima ahí a comentarla, es ¿por qué Noé tenía que cumplir con su parte del trato? Nosotros sabemos que Dios establece el pacto y Él cumple con su parte. Ahora, la pregunta es, ¿por qué era necesario que Noé cumpliera también él con su parte del trato? ¿Alguien ahí que se anime a comentarlo? Como tu disse, César, o pacto era hecho por duas pessoas, ou mais, não? Então, se Deus já havia hecho o pacto, a outra parte também teria que firmar o que hizo, ¿no? Bien. ¿Alguien más tiene algún comentario para hacer de cuál era la importancia de que Noé cumpliera su parte del trato? Sí, Sí. Está bueno por eso, porque ya son 2 o 3, digo intentando responder. Eso está muy bien. Pero bueno, vamos por orden ahí, quien quiera. No sé si puedo yo ahora. Sí, cómo no. Bueno, buenos días primero y feliz sábado para todos. Es la idea de ese pacto, significa también el pacto entre la humanidad, en este caso la humanidad es Noé, y Dios. Dios es el que hablaba, ¿no?, con Noé, y Noé era el que recibía las enseñanzas y lo que debería hacer de parte de Dios. Era eso. Bien, gracias. Esa es la parte humana, como dice la hermana, porque el hombre acá es beneficiario del pacto. Entonces Dios establece el pacto con el hombre y Dios es tan misericordioso, tan bueno, que Él establece un pacto para beneficio del hombre. Cuando se establece un pacto entre 2 o más partes, se supone que las dos tienen que sacar provecho, digamos así, ¿no? Y acá cuando vemos que Dios establece un pacto con el hombre, evidentemente que Dios lo establece por algo, ¿no? Y que el hombre tiene que poner de su parte. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso que cuando Él establece un pacto con nosotros es para nuestro beneficio, sobre todo, ¿ah? Es para nuestra salvación, para que estemos bien, para que nos vaya bien, a pesar de las dificultades y problemas y pecados y preocupaciones que pasamos en esta vida. Dios establece un pacto con el hombre para beneficio del hombre. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario sobre esta pregunta o algo? Adelante. Sí, no sé si puedo hablar. Sí. También nosotros sacamos una lección muy clara. Hay miles de lecciones que podemos sacar, pero una cosa interesante es que Dios hace un pacto con Noé, pero directamente bendice a su familia. Cuando nosotros también hacemos el pacto, el nuevo pacto con Cristo, nos beneficiamos nosotros y también se beneficia nuestra familia. Otro aspecto que me pareció muy interesante, que Dios no hizo el arca. Dios podía haber hecho el arca, haber hecho aparecer un arca ahí, ¿no? Pero sin embargo no la hizo. El que tuvo que hacer el arca fue Noé. Y Dios no va a hacer las cosas que tenemos que hacer nosotros.
Entonces muchas veces quedamos esperando que Dios haga en nuestra vida las cosas que tenemos que hacer nosotros. Y Dios no las va a hacer, porque somos nosotros que tenemos que cumplir con la parte del pacto y hacerlas nosotros. Digo, hay miles de lecciones, pero me pareció interesante estos dos detalles. Gracias, Bien. hermano. Muy bien, gracias. Sí. Pablo, ¿quieres decir algo? Pablo Pacheco. Sí, adelante, adelante. Veo que hace rato que querés comentar, pero te han ganado de mano, así que está. Debe ser por el hijito en el brazo que te interrumpo un poco, pero está. Ahora llegaste. Dale nomás. Perdón, no está saliendo el audio, Pablo. Capaz que tiene que tocar el audio ahí, el micrófono o el volumen. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Sí. No, lo que yo quería decir es que, bueno, en Génesis 6:18 dice, ¿no?, que entrarás tú, ¿no?, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y si nosotros vamos al versículo 17, dice que Dios quería destruir la tierra. Entonces, imagínense si Noé no cumpliera su parte del pacto, que era entrar al arca. Él la construyó, pero si él no cumpliera su parte de entrar al arca, no estaríamos nosotros aquí hoy. O sea, mirá la necesidad que existe de que nosotros cumplamos nuestra parte, ¿no? Porque ¿quién estaría vivo hoy o quién existiría después del diluvio si Noé no hubiera cumplido su parte de entrar al arca? ¿No? Sería eso lo que yo quería decir. Sí, César, me acordei acá de Hebreus 11, versículo 7, não? Que diz aí, por la fé Noé, quando foi advertido por Deus acerca de las coisas que aún não se veíam, com temor preparou el arca em que su casa se salvaria. E por essa fé condenou ao mundo e foi hecho herdeiro de sua justiça que vem por la fé. Interessante que por causa de Noé, a família dele foi salva, não? Deus poderia ter hecho o pacto com a senhora dele, com os filhos dele. Não. Deus disse o pacto foi com Noé. E por causa dele, sua família foi salva, né? A importância que tem de la administração familiar, de ter quem administra a família com os propósitos divinos, não? Quão diferente, como hace diferença como hace a diferença na vida da família. Assim, a família de Noé foi salva porque Deus havia hecho um pacto com ele e ele creó en ese pacto. Bien, muchas gracias, digo, por la participación de ustedes. Ya tengo una preguntita más y leemos un versículo más y vamos terminando con esta parte. Si Noé no hubiese aceptado, no hubiese cumplido la parte del pacto de él, como dijo Pablo muy bien, y bueno, y aquí Jesús también lo dijo varias veces. Jesús, digo nuestro hermano, ¿no? Jesús Silvé, da para extraer varias enseñanzas. Y una de ellas es esa, tanto él como su familia habían perecido también, habían sido destruidos como fueron todos los demás. Entonces, cuán importante es que establezcamos pactos con Dios, porque más allá del beneficio individual, de la salvación individual, podemos terminar bendiciendo a otras personas. En este caso fue la familia de él creyó en él. Recuerden que estuvo siglos predicando de que iba a llover. Ellos no sabían lo que era eso. El Génesis dice que era un vapor el que regaba la tierra, que era el que humedecía, digamos, las plantas, ¿no? Pero lluvia mismo no se sabía lo que era. Entonces cuando él decía, bueno, miren que va a llover y se va a inundar todo, la gente lo miraba y se reía de él, se burlaba de él. Hermanos, justo el hermano acá comentó de que hay varias reflexiones. Hoy día predicamos que Jesús va a volver. Mucha gente se burla, mucha gente se ríe, mucha gente no cree, pero nosotros tenemos fe de eso. Nosotros creemos en eso. Y a pesar de que el mundo cree en su sabiduría entre comillas, y no en la de Dios, y se burla de nosotros, y diga, no, mira, este va a la iglesia y cree que existe Jesús y Jesús va a volver. Digo, cuán importante es que seamos como Noé, que estemos predicando constantemente a las personas para que se salven. No podemos obligarlas a salvarse, no podemos meterlas en el arca, ¿no? Que el arca acá vendría a ser la iglesia, digamos, no podemos meterlas a la fuerza y cerrar la puerta, no podemos hacer eso.
Ojalá fuese así, pero Dios no nos pide eso. Cada uno es libre de elegir, pero sí es importante que prediquemos a diestra y siniestra en todo tiempo de que Jesús va a volver. Mucha gente se va a burlar, como se burlaron de Noé, hasta que llegó el día en que ese diluvio, esa lluvia, esa inundación que él anunció, realmente vino. Jesús va a venir y va a hacer las cosas nuevas, y no será esta vez por agua, sino que va a ser de otra forma. Yo quiero terminar leyendo 2 versículos. Uno es Génesis 9:15. Génesis 9:15 dice: y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Acá la pregunta era si el diluvio era regional. No, no fue regional, el diluvio fue universal. Y lo bueno es que hay artículos científicos, ya estoy saliendo de la Biblia, ¿no?, que corroboran eso. O sea, no es solamente de que mucha gente dice que el diluvio, como otras cosas, bueno, es un mito bíblico, no sé qué. No, hay muchos estudios científicos, hay libros escritos, hay ensayos escritos por personas cristianas y no tan cristianas que corroboran que hubo un diluvio universal. Pero Isaías 54:9 dice allí también, Isaías 54:9, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Y de hecho, hermanos, eso nos da una certeza de que Dios cumple con su parte del pacto, porque nunca más hubo un diluvio en la tierra, nunca más hubo un diluvio universal. De vez en cuando, evidentemente, hay alguna lluvia más intensa en un lugar que otro, en una región que otra, y hay inundaciones, eso sí, pero eso no es diluvio. El diluvio universal es otra cosa, y Dios estableció de que no caería más un diluvio universal, y de hecho así fue. En un mundo de falencias, incumplimientos, ¿qué importancia tienen los pactos para nosotros y con Dios? ¿Tá? Pero esta pregunta, como nos va a llevar mucho tiempo responder, yo la quiero ir terminando, pues si no, el tiempo corre. Pero hermanos, piensen un poquito. Hoy día vemos que muchos pactos no se cumplen. ¿Tá? Hay casamientos que se rompen a los pocos meses, hay asociaciones comerciales donde un socio no cumple su parte y le hace trampa al otro, le roba o se va con la parte de la plata del otro, de la asociación que hicieron. Hay muchos incumplimientos en parte del ser humano, que también muestra un poco cómo ha crecido la decadencia moral del ser humano. Entonces, para nosotros es muy importante cumplir con los pactos. La palabra en el pacto indica respeto, indica la deferencia hacia el otro, indica la honestidad, y eso es muy importante. Y con Dios, evidentemente, también. Entonces, Dios siempre va a cumplir su parte del pacto. Nosotros tenemos que cumplir la nuestra para ser nada más y nada menos que bendecidos por Él. Bueno, Amén. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, César. Muy completa ahí su explanación en la respuesta de los hermanos. Yo creí que realmente no hay que añadir ahí. Hermano Eber de Artigas. Oh, hermano Eber, ¿dónde estás usted? Eber Bello. ¿Está por ahí, mi hermano? ¿Puede hablar? Ahí, solo prende tu micrófono, Eber, por favor. Eber va a hablar con nosotros sobre la parte de martes. Buen día, Eber, buen día, Consta, que Dios los bendiga mucho. Feliz sábado. Feliz sábado. El pacto de Abraham dice: y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está escrito en Génesis 12:3. Digo, pero si nosotros vamos directamente a la Biblia y leemos al comienzo, en el capítulo 12, dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan te maldeciré, y serás bendito en ti todas las familias de la tierra. Digo, acá nosotros podemos ver cuántas promesas le ha hecho a Abraham. Dice: que se vaya de la tierra que él le ha de mostrar. Ahí es la primera promesa que le dice a Abraham, le dice: vete de tu tierra y a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran
nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan. Y a los que te maldigan te maldeciré y serás bendito en toda la familia de la tierra. Ahí nosotros vemos 5 veces que Dios le está dando promesas específicas a Abraham. Le está dando promesas, le está haciendo un pacto, digamos así, directamente a Abraham. Le está dando una bendición, una elección para que él tome su decisión por fe, abandonando la tierra de su parentela, de su padre, para poder irse a una tierra nueva que él le había prometido. Dice, ahora pregunta a los hermanos, que se fije en las promesas que Dios le dice a Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que quería decir eso ahí? ¿Qué significaba eso? ¿Cómo fueron bendecidas en Abraham todas las familias de la tierra? Invito a algún hermano que quiera leer entonces Gálatas del 3 al 6, el capítulo 3, del 6 al 9. ¿Algún hermano que lo quiera leer? ¿Me escuchan? Sí, sí. Gálatas 3, 6 al 9. Tá. Assim Abraão creyó a Deus e lhe foi contado por justiça. Sabede, portanto, que los que tienen fé, estos son hijos de Abraão. Y la Escritura, prevendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraão, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraão. Todos los que dependen de las obras, deixa eu ver se eu passei. Passei, é aí. Então, de modo que los que tienen fé son bendecidos con el creyente Abraão. Creyó por fe y sin poner oposición nada, dejó su parentela, tomó la ordenanza, o sea, lo que Dios le había dicho, lo que Jehová había dicho. Otras personas lo siguieron y se fue para formar una nueva heredad, un nuevo pueblo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros sabemos y lo tenemos presente que Abraham fue contado por fe porque fue el padre de la fe, lo dice, ¿verdad? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones, o sea, todos los pueblos, toda la heredad de Abraham había sido bendecida por intermedio de Abraham. Era bendecida todas las naciones. E de que maneira, Heber? Mira só que interessante, porque tras a descendência de Abraão seguir Isaac, Jacob, e depois, então, os 12 hijos, aí tem Judá, destes viene Jesus. Então, mira, que Miriam leu aí em Gálatas, que falou sobre a fé, aquela fé que estava já, também está com nós outros. Somos salvos por la gracia por medio de la fe. Entonces, por medio de esta fe que tenemos nosotros, es que somos nosotros que libres del pecado, que encontramos la salvación. Entonces, a través de Abraham, nosotros también tenemos la salvación. Interesante, ¿no? Además, Abraham recibe la orden única, pero difícil, vete, porque le dijo cuando estaba junto a su padre en su pueblo, y él obedeció por fe, nos dice en Hebreos 11:8. Entonces Abraham dejó, sin contradicción, sin nada, pero
pero no para lograr las bendiciones prometidas. Su obediencia fue la respuesta de la fe a la relación amorosa que Dios deseaba establecer con él y con su pueblo, con su descendencia. En otras palabras, Abraham ya creía en Dios, porque después que él había abandonado a su pueblo, a su padre, todo eso, él había escuchado la voz de Dios, y a partir de ese momento empezó a seguir los mandamientos y las ordenanzas que Dios le estaba dando. Cada vez que se encontraba con Dios, Dios le estaba guiando para que pueda seguir para recibir las bendiciones que él había prometido, ¿no? Pero Abraham no estaba confiando en las bendiciones, no, o sea, no estaba basado en las bendiciones, sino estaba creyendo por fe. Ya creía en Dios, ya confiaba en su Señor, ya tenía fe en las promesas divinas. Tenía que confiar. De lo contrario, por empezar, nunca habría dejado a su familia y su tierra ancestral para dirigirse a lugares desconocidos. Su obediencia reveló su fe tanto a los hombres como a los ángeles. O sea, con eso demostró, constató de que él ya creía en Dios, confiaba en Dios, obedecía a Dios. Ya lo que Dios le había dicho, ya él lo había puesto como empato en un compromiso de él. Había asumido ese compromiso. Heber, que interessante, né? Porque a princípio hablamos de se Noé não tivera hecho su parte en el pacto, el hombre no tendría hoy, quizá Dios podría encontrar una manera así de estarmos ahí, pero la verdad que nosotros quizá no estaremos acá porque ellos fueron los únicos que estuvieron ahí. Y por otro lado, ahora vimos que si Abraham su parte en el pacto, su obediencia reveló no solo a los hombres, pero hasta los ángeles. La parte de fidelidad de él. Entonces, se amplía un poquito, sale de la tierra para los cielos también. Muy interesante esto. Sí, el compromiso que Adán asumió no solo se quedó en la tierra, sino que llegó a los confines del cielo, llegó a los ángeles, para que los ángeles también pudieran ver la fe que había tenido Abraham. Había sido movido por fe. Hermano, hola. Por eso nosotros en Gálatas 3:29, que lo lee, consta. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Gracias. Sí, acá nosotros vemos que si vosotros sois de Cristo, si nosotros obedecemos también a Cristo, si nosotros guardamos la fe, tenemos fe, ciertamente somos linaje de Abraham, o sea, somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa que Dios le había dado a Abraham. Nosotros también somos herederos. Abraham ya entonces reveló la relación clave entre la fe y las obras. Somos salvos por fe, una fe que da como resultado obras de obediencia. La promesa de salvación viene primero, luego las obras, aunque no puede haber comunión de pacto ni bendiciones sin obediencia. Esa obediencia es la respuesta de la fe a lo que Dios ya ha hecho. Esta fe ilustra el principio de 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Qué bueno que la interpretación que podemos hacer. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, inclusive por las promesas que había hecho de salvación, para que nosotros fuéramos nuevamente restaurados después de haber perdido la salvación, de habernos perdido prácticamente después que entró el pecado al mundo. Por eso tenemos que mantener nuestra fe intacta y cada vez fortificarla más, cada vez poder seguir creciendo en comunión con Dios para que nuestra fe siga preparándonos y siga aumentando, para que cuando venga Jesús, nosotros pueda encontrar la fe genuina en cada uno de nosotros. Que Dios Muchas gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Acá solo para comentar, hermano, hay personas en YouTube acá que están nos acompañando hoy como desde siete familias, yo creo que ahí puede tener más personas.
Y pido perdón porque no comentamos lo que están hablando, pero ahora estamos mirando acá que las promesas, dice Karen, bueno, ¿no? Las promesas y pacto de Dios para bendecirnos sin merecerlo. Aleluya. Muy bien. También tenemos acá, es verdad, gente se va a burlar de nosotros, pero no saben que allá arriba hay vida eterna y un Dios todopoderoso. Se van a perder de todo lo que hay allá arriba. Melina Díaz Bueno, la familia Bueno está ahí. Excelente reflexión, César. Mi hermano querido, Dios te siga bendiciendo todo. Amén. Entonces, acá tenemos algunas referencias a lo que ya fue hablado, ¿no? A hermana Fátima también, Fátima Muti dijo, si Noé no hubiese cumplido el pacto, este pacto sería anulado, ¿no? Noé cumplió por fe y nosotros hoy también debemos también cumplir el pacto por fe. Bueno, muchas gracias, hermanos, que están ahí nos acompañando en YouTube. Muchos felices sábados acá, Mari Machado, Márcia Barrios, Nívia, que Dios las bendiga a todas. Y acá también tenemos, Fátima dice ahí, aquí vemos nuevamente la fe es lo que hace posible el cumplimiento del pacto. Bueno, por fe también los gentiles iban serían justificados. Bueno, estoy leyendo como está escrito acá. Bueno, ahora vamos a pasar entonces para el próximo día, que es el miércoles, ¿verdad? Pacto con Moisés. Pablo, ¿es con usted, Pablo? Sí, pastor, feliz sábado para todos otra vez. Quería agradecer ahora en público acá al hermano Ever. Saben que hace un tiempito atrás tuvimos un problema con la hija de un compañero de trabajo que infelizmente falleció de cáncer, una niña muy jovencita, una muchachita joven, y ahí yo le pregunté al pastor si había alguien en Artigas que pudiera hacer un puente, ¿no es?, con nosotros, con la iglesia adventista, yendo a la casa de esta persona, o entrando en contacto con él, y el hermano Ever se contactó con este compañero de trabajo y estuvieron hablando, y gracias, hermano, yo todavía no había hablado con usted así, digamos, por cámara, ¿no? Pero que Dios bendiga mucho su vida, ¿vio? Y está bueno que esa página que usted tiene en el WhatsApp, aquel está, no sé si ya lo comió, pero está grande. Gracias, igualmente. El hermano Ever siempre está dispuesto, ¿viste? Esta semana ya pedimos una visita, él ya fue rápidamente ahí. Es un hombre que está siempre listo ahí a hacer las cosas. Y es una puente realmente, no la puente de Artigas, pero es la puente entre nosotros y Artigas. Exactamente. Fue siempre muy prestativo y siempre contestando lo más rápido posible. Muchas gracias, hermano. Amén. Gracias igualmente, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Acá en el día miércoles nosotros podríamos destacar el paralelismo, ¿no? Del Israel nación, aquel pueblo que fue, y también de el Israel espiritual, ¿verdad? Que somos nosotros, o al cual nosotros pertenecemos. Como nosotros ya hemos visto a lo largo de las lecciones, por ejemplo, hubo el pacto con Noé, ¿no? En el cual Dios dijo, voy a destruir al mundo, pero no quiero extinguirlo por completo. Entonces, tu parte, Noé, en el pacto es, además de construir el arca y además de confiar, es entrar al arca, porque como yo no quiero exterminar el planeta, no quiero exterminar a todo el mundo, yo quiero que se salve a alguien para darle continuidad a la raza humana. Él tuvo que creer y entrar al arca, su parte fue entrar al arca, ¿no? Con Abraham también nosotros vimos que Dios le dijo, voy a bendecir a todas las naciones por medio de ti. Ahí como ya los hermanos hablaron, tu parte, Abraham, es confiar y hacer lo que yo te mando. Y ahí nosotros podemos decir que, como dijo hoy Jesús, Wilson Jesús, ¿no? Que yo estoy muy de acuerdo con él, nosotros podemos observar que el pacto de Dios es un pacto injusto, pero injusto para el lado de él,
porque no hay nada, como dijo Wilson, no hay nada que nosotros podamos ofrecer en esta sociedad, digamos, que Dios hizo con nosotros, no hay nada que nosotros podamos ofrecerle a la altura, ¿no? Y entonces, en ese pacto que Dios hizo, nuestra tarea es confiar, y entra la obediencia. Y ahí entra entonces el pacto con Moisés, ¿no? Cuando Dios le habla a Moisés en Éxodo 6, del 1 al 8, no sé si algún hermano quisiera leer Éxodo 6, del 1 al 8. Acá la idea es, ¿de quién habla Dios? ¿No? Estamos haciendo un paralelismo entre el Israel, nación, y también entre el Israel ahora espiritual. En Éxodo 6, del 1 al 8, ¿de quién habla Dios? A ver. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Gracias, hermana. O sea que acá Dios le hace una promesa a Moisés, pero le hace acuerdo, ¿no? Le hace recordar que el pacto él ya lo había establecido antes con Abraham, ¿verdad? Y hay una cosa que a mí siempre me gusta recalcar, hermanos, es que, porque mucha gente cuando escucha hablar de las conquistas del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, mucha gente va a decir así, que Dios malo ese que mataba gente para que el pueblo de él tuviera una tierra, ¿verdad? Pero hay una cosa que a mí me encanta siempre recordar. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, como dijo el hermano Eber, y Abraham salió de su tierra, Abraham él iba comprando tierras. Abraham él iba andando y él iba comprando tierras. Él era un hombre muy rico. Entonces él iba andando y iba comprando tierras, comprando tierras, comprando tierras. Todo aquel territorio de Israel, hermanos, le pertenecía a Abraham. O sea que el pueblo que Dios le prometió a Israel era pueblo de ellos por derecho, porque su padre Abraham había comprado todo aquello. Y hay otros textos en la Biblia que dice que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, que Dios guerreaba con ellos, ellos entraban en batalla y aquel pueblo moría y perecía, pero Dios dejó muy claro para el pueblo de Israel que no era porque ellos fueran buenitos, porque el pueblo de Israel era un pueblo más bueno que los demás, sino que por la maldad de aquellos pueblos. Eran pueblos paganos que no tenían a Dios como el único Dios, y ellos sacrificaban a muchos niños, mataban a mucha gente, hacían sacrificios a Satanás, por más que ellos no creyeran que fuera Satanás. Entonces acá había una obra de justicia. El pueblo de Israel estaba conquistando la tierra que le pertenecía a ellos, porque le pertenecía a Abraham, porque le había pagado por aquellas tierras, y también por la maldad que había en el corazón de aquellos otros pueblos. Entonces yo pregunto acá, ¿qué le dice Dios a Moisés que le había prometido a Abraham? Acá en lo que nosotros leímos, Dios le prometió a Moisés que lo sacaría de Egipto y que les daría lo que. Estamos hablando del Israel nación, ¿verdad? Que los llevaría ¿a dónde? A Canaán no, él estaba dando la libertación de ellos del cautiverio del Egipto, ¿no? Exactamente, les estaba dando la liberación del cautiverio de Egipto y les había prometido que la Canaán, ¿verdad? Ahora yo pregunto así, ¿es bendecido? Dios le dijo a Moisés que había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? De libertar y de Canaán, todo esto. Entonces yo digo, ¿es bendecido un pueblo que está bajo cautiverio? ¿Un pueblo que está bajo cautiverio está siendo bendecido? No. No, ¿verdad? Entonces, si Dios le prometió a Abraham que bendeciría, ¿no es?, a su pueblo y bendeciría a las naciones a través de él, el Señor no podía permanecer o no podría tener a su pueblo escogido
cautivo de Egipto. Entonces el Señor prometió que los libertaría. Entonces, ¿qué necesita hacer Dios para bendecir a su pueblo? Necesita... ¿Cómo? Quitarlos de la esclavitud. Quitarlos de la esclavitud, libertarlos, ¿no? Génesis 12. A ver, un hermano que pueda leer, por favor. Génesis 12, del 1 al 3. Yo lo leo. Sí, por favor, César. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Exactamente. Entonces acá nosotros hablando del pueblo-nación, cuando ellos fueron libertados de Egipto, cuando ellos fueron a la tierra de Canaán, que por derecho les pertenecía, venciendo a todos los enemigos, como nosotros ya comentamos, el Señor les dio una tierra física, ¿no? Pero, como yo creo que fue César hoy que ya habló al respecto, de la descendencia de Abraham viene un personaje, ¿verdad? Viene un personaje que nos daría a nosotros también, que nos bendeciría a nosotros, a todas las naciones, donde hay gente en el planeta Tierra, existe la posibilidad de ¿qué? De pertenecer al Israel espiritual, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es esa persona? Como dijo César hoy cuando él comentó de que de la simiente de la mujer vendría, ¿no es? ¿Quién heriría la cabeza de la serpiente? Entonces, ¿quién es la descendencia de Abraham por medio de la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas? Jesús. Jesús, exactamente. Entonces, acá nosotros podemos ver que tenemos nosotros como el Israel espiritual, que nosotros sabemos que a partir del momento, a partir de aquel momento en el cual se cumplió la profecía, ¿no? Y cuando Esteban fue apedreado, nosotros sabemos que a partir de aquel momento el Israel nación ya no era el pueblo escogido, digamos, de ahí en adelante, sino que sería el Israel espiritual al cual pertenecemos nosotros, ¿verdad? Ahora dice así, ahora hablando del Israel nación, ¿qué recibió el pueblo en el Sinaí? Si nosotros vamos a Éxodo 20, ¿verdad? No necesitamos leer porque todos conocemos bien, pero ¿qué recibió el pueblo de Dios en Éxodo 20? La ley. Los 10 mandamientos. Recibió la ley, recibió los 10 mandamientos, ¿no? Y a partir de este momento que el ser humano tiene, el hombre, que el pueblo de Israel, y nosotros, el Israel espiritual, tenemos conocimiento de los 10 mandamientos, ojo, 10 mandamientos que ya tenían su eficacia desde antes de que Dios los recalcara en el Sinaí, ¿no? Porque yo estoy seguro que Abraham cumplió la ley, mismo viniendo antes de Moisés. Estoy seguro que Adán, después del pecado, cumplió la ley, ¿no? Pero acá en el Sinaí Dios lo recalcó. Entonces, acá entra lo que dijo Jesús, Jesús hoy al principio. Nosotros acá entramos con la parte nuestra en todo este pacto. Dios hizo la principal parte, ¿no? Es como si viniera un super empresario multimillonario y me dijera a mí, Pablo, quiero hacer una sociedad contigo de trabajo, en la cual ambos vamos a ganar, pero él pone todo y yo no tengo nada que ofrecer. Así fue lo que hizo Dios con nosotros, ¿no? Entonces, como dijo Jesús hoy, nuestra parte es obedecer, ¿no? ¿Qué nos promete Dios? Si nosotros vamos a Génesis 17, del 7 al 8, Génesis 12, 2, como nosotros ya hemos visto, Dios le promete al pueblo de Israel una nación, que sería el Canaán. Ahora pregunto a ustedes, ¿qué nos promete a nosotros el pueblo de Israel espiritual? Dios. ¿Qué nos promete Dios? En paralelo con esta... Perdón, también una Canaán, pero celestial, ¿no? Esa duradera, no terrenal. Exactamente. Nosotros también, hermanos, tenemos la promesa, como ya lo hemos hablado, la promesa de la segunda venida de Cristo, y en esa promesa nosotros
somos bendecidos con la tierra de la Canaán que el Señor tiene prometido para nosotros, la Canaán que en los cielos, en la nueva tierra. Nosotros tenemos la misma bendición, somos bendecidos en la bendición en la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos leer? Vamos a leer de nuevo lo que leyó el hermano Eber. El hermano Eber acabó de leer Gálatas 3:29. Por favor, algún hermano que lea. Gálatas 3:29. Lo leo. 3:29. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa herederos. Aquí vemos, ¿no? Aquí se nos certifica que nosotros, por medio de esa promesa que Dios hizo a Abraham, somos hijos de Abraham por medio de la fe, ¿no es? Lo que tuvo Abraham fue fe, fue la confianza en Dios, y nosotros como ese pueblo espiritual, ese Israel espiritual de Dios, tenemos la misma heredad. Como dijo César, nosotros tenemos la promesa de la Canaán celestial. Esa Canaán que, si no me equivoco, allá por Hebreos, en Hebreos creo que dice, Hebreos 11, si no me equivoco, puedo estar equivocado, dice que por la fe estos grandes hombres, incluyendo a Abraham, estos grandes hombres de la fe, ¿no? Por la fe ellos no recibieron la promesa que ellos, que supuestamente se esperaría de la tierra, porque ellos estaban esperando a ver si me explico. Por la fe ellos murieron sin haber recibido la promesa aún, porque ellos esperaban, ¿no es? La promesa que Dios les hizo que está en los cielos, ¿verdad? La promesa de una patria perfecta que está en los cielos, y esa patria que nosotros tendremos aquí en la nueva tierra. Entonces, en Gálatas 3:29 tenemos clarito esto, que somos bendecidos por medio de la bendición de Abraham también. Ahora les hago una pregunta, hermanos. Nosotros primero cumplimos la ley, porque ustedes vieron que existe un andamiento en ese proceso. Y en ese andamiento, en ese proceso de salvación, ¿nosotros primero cumplimos la ley para obtener la salvación? Esa es nuestra parte. Primero nosotros vamos y obedecemos la ley que es santa, perfecta, agradable, porque hay mucha gente que piensa que la ley es desagradable, que es un peso, pero la Biblia dice que la ley, para el cristiano, la ley es una delicia, ¿verdad? La ley del Señor es deliciosa, es agradable. Entonces, solo recalcando ese detalle, primero nosotros cumplimos la ley para obtener la salvación. ¿Sería ese el proceso? No. Dios hace la parte de nos regalar toda la condición para estarmos también haciendo la parte nuestra. Pero Él hace todo primero, ¿no es verdad? Exactamente. Nosotros primero somos salvos, ¿verdad? Por medio de la fe en Cristo. Y a partir del momento en que Cristo habita en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros cumplimos la ley, porque no la cumplimos por nuestra fuerza, digamos, porque en nosotros no hay fuerza para cumplir la ley perfectamente, pero nosotros cumplimos la ley porque quien mora en nosotros ya cumplió la ley perfectamente cuando estuvo en esta tierra y puede continuar cumpliendo la ley eternamente, y si Él habita dentro de nosotros, su carácter habita dentro de nosotros, nosotros cumplimos y obedecemos la ley, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino que por las obras de Cristo dentro de nosotros. Esto nosotros podemos encontrar en Gálatas 2:20. Y ya estoy terminando, hermanos. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, hermanos, aprovechando aquí, nosotros pecamos cada vez que decimos que nosotros no podemos dejar de pecar. Cuando nosotros decimos, yo no puedo dejar de pecar porque soy humano, yo estoy pecando, yo estoy haciendo de Dios un Dios mentiroso, porque si Dios vendrá a buscar a aquellos que vencieron el pecado,
porque tuvieron a su favor la mayor fuerza del universo, que es el propio Dios, pudiendo actuar en sus corazones. Si yo digo, yo no puedo dejar de pecar porque soy humano, yo estoy mintiendo y estoy haciendo de Dios mentiroso, porque yo puedo dejar de pecar. Si dentro de mí vive Cristo, siempre reconociendo que no son mis méritos, no es mi fuerza, sino que es la fuerza del Dios Todopoderoso que habita en mí, que me hace no pecar. Entonces, Gálatas 2:20 nos deja claro eso. Y nuestra parte, hermanos, es obedecer por medio de la fe y por medio de la intervención y de las obras de Cristo en nosotros. Amén. Muchas gracias, Pablo. Una bendición el mensaje del Señor. Ahora, antes que terminemos, vamos a mirar el Provade Vede y luego de eso viene el último bloque para terminarmos la parte de jueves y viernes. Y luego ya terminamos para empezar el culto con el pastor Marco Bonfim. Ya les paso acá el Provade Vede. A ver si está. ¿Dónde está el tema acá? Historia de hoy. Baja temperatura. Mi nombre es Andrés Sánchez. Soy adventista del séptimo día y vivo en San Luis de Maranhão con mi esposa y con mis 2 hijos. Hace 3 años estábamos enfrentando una gran crisis financiera porque estaba cesante. Aunque tenía una buena experiencia profesional, no encontraba un trabajo que me diera el sábado libre. Diariamente entregaba mi currículum en las empresas. Incluso iba a lugares menos probables para encontrar un trabajo que me diera el sábado libre, como un shopping center o un mall, por ejemplo. Hola, mucho gusto. Aquí está mi currículum. Tengo experiencia en refrigeración industrial. He trabajado en la aviación y en otras grandes empresas. Conozco bien el área de Schiller y aire acondicionado industrial. Supe que necesitaban de un mecánico y me gustaría participar en el proceso de selección. Su nombre es Andrés, ¿cierto? Estoy leyendo su currículum y es muy bueno. Necesitamos a una persona que conozca esa área de Schiller, de aire acondicionado, para hacer que este lugar se enfríe. Pues está malo. André, estamos necesitando una persona aquí con su perfil. ¿Quiere trabajar con nosotros? Entregue sus documentos en Recursos Humanos. Ya está contratado. Solo quisiera decirle una cosa. Es que yo soy adventista del séptimo día y no trabajo los sábados. ¿No hay problema? André, necesito a una persona aquí los sábados. No puedo dar libre ese día. Si es así, no podré contratarte. El sábado es el día de mayor movimiento aquí y no puedo liberarte ese día. Si no se puede, no hay problema. Le agradezco por la oportunidad. Será para la próxima. Siento que debo volver allá, mi amor. Quizás él se arrepintió y me está buscando. Siento algo en mi corazón que me dice, ve y habla con él. Necesito mucho ese trabajo. Señor, buenas tardes. ¿Se acuerda de mí? Usted me entrevistó para la vacante de mecánico. Sentí que Dios quería que volviera a hablar con usted nuevamente. Ah, sí, tú eres el sabatista. Lamentablemente no te podemos contratar. El mall está súper lleno el día sábado. Necesito una persona aquí, así no se va a poder. André, por favor. Le tengo otra propuesta. Hace mucho calor en el mall, los clientes se reclaman. Ya llamé a algunas personas para resolver esto, pero nadie lo ha logrado. Si tú bajas la temperatura del mall y lo dejas en unos 23 grados, el trabajo es tuyo y te doy el sábado libre.
Temperatura 26,3. Necesitamos bajar. ¿Me copia? 24,9. Vamos por buen camino. 23,8. Tenemos que bajarla más. ¿Me copia? Patio de comida. ¿Cómo está la temperatura ahí? Aquí L3, 23.3. Vamos a bajarlo un poco más. 23,2. Muy bien, equipo. Siento que este trabajo fue una gran bendición en mi vida. Atención control, confirma nuevamente la temperatura en L2. Sin embargo, las bendiciones son mucho más grandes. Estamos más cerca de Dios. Mis hijos y mi esposa participan activamente en la iglesia. Y yo soy anciano. Reconocer a Dios, aún en las dificultades, es tener la certeza que Él está al control de todas las cosas. Probad y ved. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Qué linda historia. Cómo es bueno ser fiel a Dios. Te invito a que usted pueda separar tu diezmo, tu ofrenda, que usted llame los tesoreros o hasta a mí mismo para que pueda recoger la plata con usted y ser fiel a Dios. Hace bien y nos hace mucho más feliz. Yo estoy usando el Save Me siempre que no reparto la ofrenda para otra cosa. Entonces pongo en Save Me. Pero también acuerde que tu iglesia local también tiene necesidad, aunque esté cerrada, tiene limpieza, tiene arreglos, hay cosas que tienen que ser hechas. Antes de más nada, también quiero decir que hoy, a 13h30 acá en Rivera, en Mandovi, estamos en la frente de la iglesia, aquellos que puedan, que les parezcan hacer con nosotros algunas encuestas, para conseguirmos más estudio bíblico. Estaremos ahí entonces a 1h30 en la frente de la iglesia en la Serralta 2133 con los hermanos de la iglesia Mandovi. Entonces esté con nosotros y vamos a hacer unas encuestas, entregar algunos libros, algunos folletos, algunas revistas para invitar personas más a estudiar en la Biblia. Hoy conseguimos más un estudio en Artigas de una persona que de alguna manera encontró el pastor lá de Montevideo y que nos pasó el estudio. Estamos ya, miren, estudiando por WhatsApp y vamos a hacer una visita en Artigas cualquier día de este para hablarmos con la persona. Que Dios los bendiga mucho y miren, con usted ahora. Ay, só um pouquinho, estou falando sem fone, perdão. Bem, foi muito boa essas lições, muito bem elaboradas, não? E aprendemos muito dessas lições que tivemos essa semana. E interessante que deu para resgatar algumas coisas, duas palavritas que deu para resgatar dessas lições que foram passadas essa manhã. Uma delas deu para notar que vimos aí, primeiramente, a graça de Deus que foi estendida em esses pactos, não? Como disseram, o pacto é feito entre duas pessoas, pero o pacto mais importante foi o que vino da parte de Deus para o ser humano. Depois, nesse pacto, podemos dizer que vino a obediência, não? Se obedecemos os mandamentos de Deus, não? Nós outros vamos ter bendições por isso, não? Na vida desses homens que Deus disse o pacto, sempre houve o quê? A graça oferecida e a obediência por parte de eles. E me acordou dessa lição na história de uma mulher que antes da Segunda Guerra Mundial
diz que ela estava em caminho para Geórgia, caminho de Moscou, e se encontrou com uma anciana que vivia em uma cabanha. E quando essa anciã lhe viu, lhe pediu que esse era um favor para ela. Ela disse, ela tinha uma caixa, né, com caramelos caseiros que ela havia feito para seu filho. E ela disse assim: podeis levar esses caramelos para meu filho? E diz que essa senhora, sim, puedo. Mas para que filho era esse? Diz a história que o filho se chamava José Stalin. Para o resto do mundo era o ditador de Rússia, pero para sua madre não importava o que os demais pensavam de ele, não? O que mais lhe importava é que ele era seu filho. Aqui podemos ver uma característica de Deus muito grande. Não importa quem seamos, importa que nós outros somos seus filhos. Não importa nossas características, se somos muito pecadores ou pouco pecadores. O que importa é que somos seus filhos. Na vista de Deus, somos algo muito precioso para ele, não? Diz um texto que o pacto que Deus desejava para Israel era que supera que o amor divino não tinha um motivo encoberto, e todo o que Deus buscava de seu povo era uma resposta de amor autêntico, uma resposta que de hecho se manifestaria por suas obras. Era isso que Deus queria, uma resposta de amor por parte de nós outros seres humanos. Por isso que em Jeremias 31, aí capítulo 31, versículo 31 ao 34, vemos um lindo texto falando sobre o novo pacto, não? O pacto, é interessante sabermos que o pacto, na palavra latina, é como se fosse um testamento, né? Algo ali firmado, algo importante que não deveria ser rompido. Mas mira, vamos ler juntos, se alguém pode ler para nós outros, Jeremias 31 a 34. Yo lo leo. Por favor, César. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno su prójimo, ni ninguno su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Que palavra, não? Que palavra. Deus estava dizendo que escreverei o quê? Pondrei minha lei em sua mente e em seu coração. Deus estava dizendo que ele ia ser seu Deus e eles seriam meu povo. Aí está descrito claramente a graça e o quê? A obediência. Porque no verso 24 diz, e não ensinará ninguno a seu próximo, né? Ninguno a seu irmão, dizendo, conoce Jeová, porque Deus ia perdonar a maldade de eles, na última frase aí, Deus ia perdonar a maldade de eles, ou seja, nossas maldades, e não se acordaria mais de nossos pecados. Aí está o grande e lindo pacto que Deus hice e hace hasta hoje com seu povo. Vou fazer-te uma pergunta, está na lição de jueves, da última parte, que diz assim, como entende essa ideia de que a lei está escrita em nosso coração? Como tu entende essa ideia? Isto implica que a lei se vuelve subjetiva e personal, algo a interpretar e aplicar segundo as configurações individuais de nosso coração, ou significa algo mais? O que significa essa lei que Deus disse que ia pôr em seu coração?
Bueno, cuando Dios pone en nuestro corazón su ley, nada más está haciendo do que nos hacer acordar de algo que não podemos olvidar. Quando lemos em Eclesiastes 3:11, diz que Deus colocou o infinito em nosso coração, sem que Ele lo conheçamos. Esta lei de Deus é algo que queda em nosso coração como a inimizade que Deus colocou em el Edén, contra a mulher e a serpente. Esta lei queda em nosso coração, fazendo com que recordemos sempre que o mal e o pecado nos ha levado à situação que estamos e que temos que volver a nosso Deus. Muito bem. Sabe que, voltando ao pacto que Deus disse com Moisés, é importante notarmos alguns pontos acá. Quando Deus hizo o pacto com Moisés, e em Êxodo, Deus disse assim, eu sou, não? Ele estava dizendo que ele era o que era e listo, ou seja, eu serei quem serei. Mas quando tu mira, parece assim, eu sou, eu serei quem serei, mas Deus estava dizendo coisas a mais, ele estava seguindo mais adelante. Por isso que em São Juan, capítulo 8, versículo 24, Juan 8, versículo 24, habla algumas coisas sobre esse eu sou em Novo Testamento. Vamos lá, Juan 8, versículo 24. Que diz assim, ó, por isso os dije que morireis em vuestros pecados, se não creeis que eu sou, em vuestros pecados morireis. Mira, hoje Deus está fazendo uma invitação para nós outros. Ele está fazendo uma invitação para que continuemos em esse pacto, em pacto de obedecer uma graça que já nos foi oferecida, porque ele está dizendo bem claro, se eu crer em eu sou, se eu crer em Jesus Cristo, eu serei salvo, a Bíblia diz, pero se eu não crer, nós outros morreremos em nossos pecados. Deus deixou esse pacto para que hoje pudermos ter a esperança da salvação. E te pergunto, o que harás tu com esse pacto? ¿Quedará para ti? ¿O hará como os demás disseram? Como nossos antepassados disseram? Agarrarão a antorcha da verdade e seguirão adelante, levando para outras pessoas esse amor, esse pacto, essa esperança que Deus concedeu a ti. Levará outro também. Que Deus bendiga cada um de nós outros, para que podamos ser dispostos em el serviço do Senhor, unirmos em esse grande pacto de salvação e levar essa salvação para outras pessoas que aún não tiveram a oportunidade de conhecer. Amén. Bueno. Gracias, los hermanos. Estamos cerrando acá nuestra programación de nuestro distrito acá de Rivera, junto con los hermanos en Artigas. Somos un distrito solo, para dar oportunidad de que usted vaya hasta el Facebook de la Unión Uruguaya o hasta YouTube de la Unión Uruguaya y pueda entonces participar del culto con el pastor Marco Bonfim, que empieza en algunos pocos minutos, ¿está bien? Coloque aí, quando você estiver aí, que é de Rivera, de Artigas, para que sepamos que, às vezes, por nome, não todos acessam de seu telefone, então aparece outro nome. E aí, assim, a União também percebe onde estamos nós outros nos reunindo. Que Deus os bendiga a todos. Quero orar com vocês neste momento. Padre querido que está em el cielo, muitas graças. Ver se está aprendido. Muitas graças te damos, ó Deus, por las bendiciones, por los cuidados, por todo que tiene dado a nosotros. Y te pedimos a Dios hoy en especial por nuestros hermanos, acá del distrito, algunos con COVID, algunos sufriendo un poquito por esta enfermedad, pero sabemos que tú estás con cada uno de ellos. La promesa tuya es esta, y además de lo que pueda pasar con nosotros, aunque estemos en el horno de la
de la maldad, de la enfermedad, de las dificultades, podemos contar con tu presencia con nosotros. Por isso te agradecemos, ó Deus, porque em estes momentos de dificuldades, estes irmãos estão bajo tu proteção. Bendiga a cada um de ellos, bendiga a nossos irmãos que estão aí firmes em levar o mensagem do Senhor, e bendiga também desde já o mensagem que vamos escuchar do pastor Marco Bonfim. Em nome de Jesus, te rogamos, te agradecemos por todo. Amém. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos miércoles. Feliz sábado a todos. Gracias, igualmente. Feliz sábado, hermanos. Bendiciones. Sábado. David, saluda a David. David, feliz sábado. Sábado. Feliz sábado. Les